El silencio de la madrugada en Puerta Grande era tan denso que parecía tener peso. Las luces del pasillo parpadeaban sobre el concreto húmedo, y el aire olía a óxido, sudor y soledad. En la celda 313, un hombre se movía inquieto, golpeando la pared con los nudillos hasta que la piel le ardió. Era Mateo Aguilar, y esa noche su alma estaba al borde del abismo. «Dios me olvidó», gritó con una voz quebrada que rebotó en los muros y despertó ecos dormidos. «Me dejaste solo, maldita sea». Nadie respondió, solo el zumbido de un foco cansado y el arrastre lejano de una cadena. El guardia del turno nocturno levantó la vista, pero no se acercó. Todos en el penal conocían la fama de Mateo, el ex sicario del Cártel del Pacífico, el hombre que no le temía a nada. Sin embargo, en esa noche fría, el miedo parecía haberle ganado por dentro. El sudor le caía por la frente mientras respiraba agitado. Sentía el peso de los años, de los rostros que jamás volvió a ver, de las promesas rotas. Había sobrevivido a balaceras, a traiciones y a la soledad, pero nunca había sentido un vacío tan grande. ¿Y si Dios nunca existió?, pensó, apretando los dientes. ¿Y si todo esto fue solo castigo sin sentido? El reloj marcaba las 3:11 cuando Mateo se dejó caer al suelo. Las sombras de las rejas se dibujaban sobre su rostro como cicatrices. Cerró los ojos y por un instante deseó no despertar jamás. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos reales de fe, redención y esperanza en los lugares más inesperados. Mateo respiró hondo. El aire era espeso, caliente, casi insoportable. Escuchó pasos. 2, 3. Se detuvieron frente a su celda. Una voz ronca rompió el silencio. «Otra vez gritando, Aguilar», dijo el guardia de barba rala con tono cansado. «Haz tu trabajo y déjame morir en paz». El guardia soltó una risa seca. «Aquí nadie muere en paz, ni tú ni yo». Mateo lo miró a través de los barrotes, sus ojos oscuros brillando con rabia contenida. «Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?». El hombre no respondió. Solo siguió su ronda dejando atrás el eco de los pasos. Mateo se recostó de espaldas contra la pared. Miró el techo agrietado y pensó en su madre, en aquella cruz de madera colgada junto al fogón de su casa en Tepic. Recordó sus palabras antes de huir con el cártel. «Hijo, cuando uno olvida a Dios, también se olvida de sí mismo». Le dolió recordarla. La había enterrado sin siquiera pedir perdón. El ruido de una gotera marcaba el ritmo de su respiración. Cada gota parecía una sentencia, una cuenta regresiva. Mateo cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos, la risa de su hermana Lucía, la primera pistola que sostuvo, la noche en que todo cambió. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de culpa. De pronto, una voz interior, suave y apenas perceptible, le susurró desde el fondo del alma. «No estás solo». Mateo abrió los ojos de golpe. Miró alrededor buscando la fuente. Nadie, solo las sombras que jugaban con su mente. Se llevó las manos a la cabeza, frustrado. «Ya me volví loco», murmuró. «Estoy hablando con fantasmas». Pero algo había cambiado. Una calma desconocida empezó a recorrerle el pecho, como si aquel grito, en lugar de perderse en la oscuridad, hubiera sido escuchado. En el exterior, el amanecer comenzaba a teñir de rojo las torres del penal. Los guardias cambiaban de turno, los internos se movían inquietos. Para todos, era otro día más entre muros. Pero para Mateo Aguilar, algo imperceptible había empezado a moverse en su interior, una grieta diminuta en la dureza de su corazón. Mientras el primer rayo de sol cruzaba las rejas, Mateo susurró en voz baja: «Si estás ahí, muéstrame algo, solo una señal». Y el día comenzó. El sol de Jalisco caía a plomo sobre los techos metálicos del penal. Desde la torre norte, el aire caliente ondulaba como si el desierto respirara. Los muros de Puerta Grande no eran solo de concreto. Estaban hechos de historias rotas,
de gritos que se apagaban antes de llegar al cielo. Dentro, el mundo tenía su propio orden, su propio infierno. Mateo Aguilar se ajustó el uniforme naranja y caminó en fila junto a otros internos. El sonido de las botas de los guardias marcaba el paso, firme, autoritario. Cada paso le recordaba que allí, el tiempo no curaba nada, solo desgastaba. Al fondo del patio, los presos se agrupaban por zonas. Los del pabellón norte dominaban el comercio interno, los del sur, los servicios. Mateo pertenecía a ninguno. Desde que lo trasladaron se había mantenido al margen observando, callado, evitando conflictos. Pero el silencio, en un lugar como aquel, era peligroso. «Oye, Aguilar», susurró un interno tatuado mientras pasaba junto a él. «Dicen que anoche hablaste con Dios». Mateo lo miró de reojo. «No hablo con nadie». El hombre rió y se alejó, murmurando algo que los demás celebraron con risas. En Puerta Grande, las noticias viajaban más rápido que el viento. Su grito nocturno ya era leyenda entre los pasillos. Algunos lo llamaban loco, otros el profeta del pabellón C. Mientras comían en el comedor, el teniente Raúl Mendoza recorría las mesas, observando cada gesto, cada mirada. Era un hombre alto, de piel tostada y mandíbula tensa. Había sido militar antes de ser carcelero, y su manera de mirar recordaba la de alguien que nunca baja la guardia. «Aguilar», dijo deteniéndose frente a su mesa. «Supe que anoche hiciste un escándalo». Mateo levantó la vista con calma. «No grité contra usted, teniente». «Aquí no se grita contra nadie», replicó Mendoza cruzando los brazos. «Ni contra Dios, ni contra el aire. Aquí se obedece». Los internos observaban atentos. Mateo sintió la tensión recorrerle el cuerpo, pero no cedió. «Entonces arresten al silencio, porque es el único que me responde». Un murmullo recorrió el comedor. Mendoza apretó la mandíbula, pero no replicó. Dio media vuelta y siguió su ronda. Desde ese instante, supo que el teniente lo tendría en la mira. Al terminar la comida, los internos fueron llevados al taller. El olor a metal quemado se mezclaba con el de aceite y humo. Mateo tomó una lima y comenzó a trabajar en una vieja pieza de hierro. Las manos, curtidas por la vida, se movían con precisión. En otro tiempo había desmontado rifles, ahora limaba piezas sin nombre. A su lado, un anciano preso llamado don Ramiro le habló sin mirarlo. «Aquí todos gritamos, hijo. Algunos lo hacen al dormir, otros al pensar. Tú solo lo hiciste más fuerte». Mateo sonrió apenas. «¿Y sirvió de algo?» «Eso depende de a quién le gritaste», respondió el viejo. «Si fue al cielo puede que aún te escuchen. Si fue a ti mismo ya estás cambiando». Las palabras quedaron flotando entre el ruido de las máquinas. Mateo sintió una punzada en el pecho. No estaba acostumbrado a que alguien hablara de esperanza en ese lugar. Esa noche, desde su litera, observó cómo las luces del pasillo titilaban. El sonido distante de un portón al cerrarse le recordó su condena. Cadena perpetua, sin salida, sin redención. Y sin embargo, algo en su interior no se sentía igual. Por primera vez, pensó en el significado de su encierro. No como castigo, sino como espejo. Tal vez pensó la prisión no era solo un lugar de muros, sino la sombra de su propia conciencia. El teniente Mendoza pasó frente a su celda, deteniéndose un instante. «Duérmase, Aguilar. Mañana tengo trabajo para usted». Mateo asintió sin responder. Cuando el guardia se alejó, susurró para sí. «Trabajo o castigo, da igual. Mientras siga respirando, algo puedo cambiar». El murmullo nocturno volvió a llenar el penal. Voces, rezos, llantos, promesas. Y entre todo ese ruido, una certeza nueva se abrió paso en la mente de Mateo. No sabía si Dios lo había escuchado, pero ahora él empezaba a escucharse a sí mismo. La mañana siguiente amaneció gris. Nubes espesas cubrían el cielo de Jalisco, y un olor a tierra húmeda se colaba por las rendijas del penal. Los internos marchaban en silencio hacia el comedor, mientras los guardias revisaban cada paso con la frialdad de quien ya no espera sorpresas.
Mateo caminaba entre ellos, la mirada baja, sintiendo el peso de los días acumulados sobre sus hombros. Cuando llegó a su mesa, notó algo distinto. Un hombre con sotana gris y rostro sereno hablaba con los internos del pabellón. No era común ver sacerdotes en Puerta Grande. Los pocos que entraban salían antes del mediodía, agotados o desilusionados, pero aquel hombre tenía una calma que desarmaba. «Ese es el padre Esteban Rivas», le murmuró don Ramiro. «Viene cada mes, pero dicen que antes fue militar». Mateo frunció el ceño. «¿Un militar con sotana? ¡Qué mezcla tan rara!». El sacerdote se acercó a su mesa. Su voz era firme, sin rastro de miedo ni compasión exagerada. «¿Mateo Aguilar?» «Depende de quién pregunte», respondió sin levantar la vista. «Soy el capellán de esta prisión. Me dijeron que anoche gritaste contra Dios. Vine a saber si todavía estás enojado con él, o si ya te rendiste». Mateo dejó la cuchara a un lado y lo miró directo a los ojos. Había algo en esa mirada. Ni juicio ni lástima, solo interés genuino. «¿Y si te digo que Dios me falló?». El sacerdote sonrió apenas. «No sería el primero que me lo dice». «¿Y qué haces tú cuando alguien te lo dice?». «Escucho. A veces eso basta». Mateo soltó una carcajada amarga. «Aquí nadie escucha. Solo ordenan, castigan y olvidan». El padre Esteban tomó asiento frente a él, ignorando las miradas de los guardias. «Tienes razón. Este lugar olvida a los hombres, pero Dios no olvida a nadie, ni siquiera a los que dejaron de creer». «Eso suena bonito, padre, pero aquí dentro la fe no te da de comer». «Tampoco la desesperanza», contestó el sacerdote con calma. Un silencio denso los envolvió. El sacerdote no parecía querer convencerlo, y eso desconcertó a Mateo. Estaba acostumbrado a los discursos vacíos de redención, a los que buscaban limpiar su conciencia usando su historia. Pero ese hombre no pedía nada. El padre Esteban se levantó, le tendió una pequeña tarjeta y dijo: «Cuando quieras hablar estaré en la capilla del módulo B. No te prometo milagros, pero sí escucharte sin juzgarte». Mateo miró la tarjeta sin tomarla. «No creo que tenga mucho que decir». «Todos creen eso al principio», respondió el sacerdote antes de alejarse. «Pero los que gritan más fuerte suelen ser los que más necesitan ser escuchados». Durante el resto del día, esas palabras le dieron vueltas en la cabeza. Los que gritan más fuerte, él había gritado la noche anterior no por fe, sino por rabia. Sin embargo, algo en el tono del sacerdote había tocado una fibra que creía muerta. Al caer la tarde, Mateo volvió a su celda. El teniente Mendoza lo observó pasar. «¿Qué te dijo el cura? ¿Ya te confesaste?» «Todavía no he decidido si hablar con Dios o con mis demonios», replicó Mateo sin detenerse. Mendoza sonrió con desdén. «En este lugar los demonios ganan casi siempre». Esa noche el silencio regresó, pero no era el mismo. Mateo se recostó en su litera, la tarjeta del sacerdote ahora en su mano. No sabía por qué la había tomado finalmente, pero ahí estaba con letras limpias: «Capellán Esteban Rivas, módulo B, martes y jueves». Se quedó mirándola largo rato, como si aquel pedazo de papel contuviera un secreto. Cerró los ojos y susurró apenas: «Si estás tan seguro de que Dios no olvida, ven tú y recuérdame». El sonido distante de una campana marcó el final del día. Mateo sintió una inquietud nueva, algo que no podía nombrar. Tal vez curiosidad, tal vez esperanza. Pero en Puerta Grande, incluso la esperanza se aprendía a escondidas. 2 días después el eco metálico de los cerrojos rompió el silencio del pabellón. Un guardia gritó el nombre de Mateo. Él se levantó lentamente, sin saber qué esperar. Frente a su celda, el teniente Mendoza lo observaba con una expresión neutra. «Aguilar, tendrás compañía». Mateo arqueó una ceja. «¿Desde cuándo mezclan internos en aislamiento?». «Orden del director», respondió Mendoza abriendo la puerta. «No me paguen por cuestionar milagros». Tras él apareció un hombre delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y una sonrisa que no inspiraba confianza. «¿Qué onda, compa?», dijo con tono burlón.
Me dicen el Güero Castillo. Mateo lo estudió sin responder. El nuevo recluso cargaba una mirada viva, inquieta, de esas que miden cada palabra antes de lanzarla como un dardo. Cuando el guardia cerró la reja, el sonido metálico resonó en la mente de Mateo como un aviso. El Güero dejó caer su bolsa de lona sobre la litera inferior. Tranquilo, no muerdo, a menos que me den motivos. Mateo siguió en silencio. No le gustaban las charlas improvisadas ni la cercanía de desconocidos. En la prisión, las palabras podían ser más peligrosas que las armas. Pasaron las horas. El Güero hablaba sin parar, como si el silencio le diera miedo. Contaba anécdotas de otros penales, de fugas frustradas, de guardias corruptos. «Aquí todo se compra, carnal», dijo guiñándole un ojo. «Hasta la salvación». Mateo sonrió con ironía. «¿Y tú ya la compraste?» «Yo vendo esperanza, no la consumo». Aquella respuesta lo desconcertó. El Güero tenía una manera retorcida de decir verdades disfrazadas de bromas, pero entre sus palabras había algo más, un aire de desafío, una astucia fría. Durante la noche, Mateo se despertó con el murmullo de su compañero rezando en voz baja. Las palabras eran rápidas, casi mecánicas. «¿Desde cuándo un tipo como tú reza?», preguntó. El Güero rió sin dejar de mover los labios. «Uno nunca sabe quién está escuchando, viejo. A veces Dios, a veces los guardias. Es mejor mantenerlos a ambos contentos. Yo no creo que Dios escuche a tipos como nosotros. Por eso le hablo más fuerte». Mateo lo observó desde la litera superior. No sabía si el Güero era un cínico, un creyente disimulado o simplemente un loco. Pero su presencia lo inquietaba. Había en él algo que recordaba a los hombres de su antiguo mundo. Astutos, peligrosos, impredecibles. Al día siguiente, mientras barrían el pasillo, el Güero bajó la voz. «Oí que el cura vino a verte. ¿Qué te ofreció?» «Nada». «Entonces te mintió», replicó el Güero con una sonrisa torcida. «Aquí nadie viene sin pedir algo a cambio, ni los santos». Mateo no respondió. Las palabras del sacerdote seguían resonando en su mente, y escuchar al Güero reducirlas a simple estrategia le molestó más de lo que quería admitir. Esa tarde, durante la hora de descanso, el nuevo interno comenzó a provocar a un guardia. Un comentario, una carcajada, una provocación. Mateo lo observó incómodo. Sabía cómo terminaban esos juegos, con sanciones o golpes. El guardia se acercó, furioso. «Castillo, cállate o te encierro una semana». El Güero levantó las manos, teatral. «Solo intentaba alegrarle el día, mi teniente. Este lugar necesita más risas, ¿no cree?» El guardia se fue, amenazando con reportarlo. Mateo esperó a que el ruido se calmara. «¿Por qué lo haces? ¿Quieres problemas?» «Los problemas son la única forma de saber si sigues vivo», contestó el Güero, encendiéndose un cigarro improvisado. «Aquí dentro, si te quedas quieto, te olvidan». Mateo apartó la mirada, cansado. No sabía si aquel hombre era un torbellino o una trampa, pero intuía que su llegada no era casual. Esa noche, mientras el penal se sumía otra vez en la oscuridad, el Güero murmuró. «Todos aquí cargamos con algo, Mateo, algunos con pecados, otros con secretos, pero tú pareces cargar con una promesa rota». Mateo no respondió, aunque la frase le atravesó el pecho como un golpe. Dio la vuelta en su litera y cerró los ojos. No sabía si aquel nuevo compañero sería su perdición o el inicio de algo que no entendía todavía. El amanecer llegó con un viento seco que levantaba polvo por los pasillos del penal. Mateo se sentó en la litera, con la mirada perdida. No había dormido bien. Las palabras del Güero lo habían perseguido toda la noche. Cargas con una promesa rota. Aquella frase había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Mientras los internos formaban fila para el desayuno, Mateo sintió un olor a frijoles y pan viejo que lo transportó a su infancia en Tepic, cuando su madre preparaba el almuerzo en un fogón de piedra. Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar su voz. «Mateíto, no te metas en cosas malas. Dios ve todo, aunque tú no lo veas». Tenía apenas 12 años cuando la pobreza empezó a apretarlos como un puño. Su padre los había abandonado
y su madre trabajaba lavando ropa ajena. Mateo, cansado de ver hambre en casa, aceptó un encargo de unos hombres que frecuentaban la cantina del barrio. «Solo tienes que llevar un paquete al otro lado del río», le dijeron. Ese primer encargo cambió todo. Con el paso de los años, los paquetes se convirtieron en armas, las promesas en traiciones y la inocencia en una carga imposible de soltar. A los 20, ya era parte del cártel del Pacífico. Lo llamaban el Niño Aguilar, porque a su edad tenía una puntería fría y una lealtad que muchos envidiaban. Pero la lealtad se quiebra cuando la sangre se mezcla con el miedo. Recordó aquella noche en que todo se vino abajo. Su mejor amigo, Toño Morales, había recibido la orden de eliminar a un informante. Mateo lo acompañó sin saber que el objetivo era un viejo conocido, el padre de Toño. Cuando lo descubrió ya era tarde. Hubo gritos, disparos, y la traición manchó el suelo. Mateo intentó detenerlo, pero una bala perdida cambió su destino. Aquel disparo no mató a Toño, pero sí mató la poca fe que le quedaba. Desde entonces, su alma había vivido en guerra. La cárcel solo era una extensión de aquella condena. El güero lo observaba desde abajo, recostado. «Te ves lejos, compa. ¿En qué piensas?» «En nada que te importe», respondió Mateo seco. «Eso dicen todos los que se arrepienten», replicó con una sonrisa. «Pero el pasado siempre encuentra la forma de cobrar». Mateo apretó los puños. «No sabes nada de mí». «No hace falta. Todos los hombres que no duermen comparten el mismo pecado, haber traicionado algo que amaban». El silencio cayó pesado entre ellos. Afuera, los gritos de los guardias marcaban el cambio de turno. Mateo respiró profundo, tratando de alejar los recuerdos, pero estos regresaban con más fuerza. El sonido de un disparo, la mirada de Toño cayendo al suelo, su madre llorando al enterarse de su condena. Cerró los ojos. En la oscuridad de su mente apareció la imagen de su hermana, Lucía, de cabello trenzado y sonrisa tímida. Recordó cómo lo abrazó la última vez, antes de que desapareciera sin decir adiós. «Prométeme que vas a volver, Mateo». Esa fue la promesa que rompió. Abrió los ojos de golpe, con la garganta seca. El güero lo miraba en silencio, esta vez sin burla. «No todos los fantasmas se callan, ¿verdad?», susurró. «No. Algunos viven aquí», respondió Mateo, tocándose el pecho. El resto del día lo pasó trabajando en el taller, en silencio. Cada golpe del martillo sobre el metal le recordaba un nombre, un error, un rostro. Era como si la prisión, con sus paredes frías, amplificara las voces del pasado que tanto había intentado enterrar. Cuando regresó a la celda, el cielo ya se teñía de naranja. Se acostó sin hablar, mirando las grietas del techo. Por primera vez en años, no sintió solo rabia, sintió tristeza. No por lo que perdió, sino por lo que nunca será capaz de recuperar. El güero se giró en su cama y dijo en voz baja: «Dicen que cuando el pasado empieza a doler es porque el alma busca salida». Mateo no contestó. Pero esa noche, mientras el penal se sumía en sombras, entendió que los ecos del pasado no se apagan, solo esperan a que tengas el valor de escucharlos. La rutina en Puerta Grande se había vuelto una cuerda invisible que apretaba día tras día. El mismo toque de Diana, el mismo conteo, los mismos rostros endurecidos por la costumbre. Mateo ya no se sobresaltaba con los gritos ni con el chirrido de las rejas. Había aprendido a moverse como una sombra. Pero aquella mañana algo distinto flotaba en el aire. Mientras servían el desayuno, el guardia del módulo B se acercó con un sobre en la mano. «Aguilar, ¿tienes correspondencia?» Mateo lo miró desconfiado. Nadie le escribía desde hacía años. Tomó el sobre con cuidado, observando el nombre escrito en una letra que reconoció de inmediato: Lucía Aguilar. El corazón le dio un vuelco. Caminó hasta su celda sin decir palabra. El güero silbó con burla. «¿Qué pasa, carnal? ¿Te llegó el perdón por correo?» Mateo no respondió. Se sentó en la litera y abrió la carta con las manos temblorosas. El papel olía a jabón y a nostalgia. Las primeras líneas lo dejaron sin aire. «Hermano, no sé si aún quieras saber de mí.
Han pasado 10 años desde la última vez que te vi. No te escribo para juzgarte, sino porque mamá siempre decía que nadie está tan perdido que no pueda regresar. Yo no sé si eso es verdad, pero quiero creerlo. Me gustaría verte. Lucía. Mateo leyó las palabras una y otra vez, como si temiera que desaparecieran. 10 años de silencio se rompían con esas líneas sencillas. Recordó su sonrisa, la forma en que solía esconderse detrás de su trenza cuando reía. Recordó también cómo la decepcionó. El güero lo observaba desde abajo. ¿Y bien? ¿Buenas o malas noticias? No lo sé, respondió sin apartar la vista del papel. Creo que alguien aún me recuerda. El güero rió. Eso puede ser bendición o castigo, depende de lo que hiciste. Ambos, dijo Mateo con voz apagada. Durante el trabajo en el taller, su mente no dejó de girar en torno a la carta. Se preguntaba cómo lucía ahora Lucía, si aún vivía en Guadalajara, si había formado una familia, y sobre todo por qué había decidido escribirle justo ahora. Al mediodía, el padre Esteban apareció en el taller. Caminaba con su paso tranquilo, saludando a los internos por su nombre. Cuando llegó junto a Mateo, notó el sobre doblado en su bolsillo. Veo que el correo llegó al fin. Mateo lo miró sorprendido. ¿Usted sabía? Tu hermana se comunicó conmigo hace meses. Me pidió ayuda para enviarte la carta. No quise decírtelo hasta que estuviera lista. Mateo se tensó. ¿Por qué? Porque el perdón cuando llega debe encontrarte despierto, respondió el sacerdote. Si te lo decía antes, lo habrías rechazado. Mateo respiró hondo. No sé qué decirle, padre. No me digas nada a mí. Respóndele a ella. Esa noche, sentado en su litera, Mateo tomó un lápiz diminuto y un pedazo de papel reciclado. Escribir le costaba más que pelear. Cada palabra parecía una piedra que debía levantar. Al final, escribió con letra temblorosa. Lucía, no sé por qué me escribes, pero gracias. No merezco tus palabras, ni el recuerdo que guardas de mí. Aquí dentro el tiempo no pasa, pero tus letras me hicieron sentir vivo. Si algún día puedes, vuelve a escribirme. No sé si aún puedo cambiar, pero prometo intentarlo. Doblando la hoja sintió una punzada en el pecho. No era culpa, sino algo más leve, más cálido, una sensación olvidada. Cuando el guardia pasó para apagar las luces, Mateo le entregó el papel. Para el capellán, dile que es urgente. El güero lo miró con una media sonrisa. Mira nada más, el matón escribe cartas. Mateo se recostó sin mirarlo. A veces uno necesita decir lo que nunca se atrevió. En la oscuridad, escuchó el murmullo del penal dormido. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Afuera, más allá de los muros, alguien lo había recordado. Y ese simple hecho encendía una chispa que no sabía nombrar, pero que le quemaba suavemente por dentro. Las noches en Puerta Grande solían ser interminables, densas como humo. Pero esa noche, algo en el aire se sentía distinto. Mateo se acostó sin ganas de hablar con el güero. Había pasado todo el día esperando una respuesta del padre Esteban, pero el silencio fue lo único que recibió. La carta de Lucía seguía en su mente, repitiéndose como una oración que no sabía rezar. El reloj del pasillo marcaba las 3. La oscuridad lo envolvía todo, apenas interrumpida por la luz temblorosa del pasillo. Mateo giró en la litera, incapaz de dormir. Sentía una presión en el pecho, como si algo dentro de él buscara salir. Pensó en su madre, en las palabras que solía repetirle. Cuando todo se apaga, hijo, Dios enciende lo que aún te queda. No supo cuánto tiempo pasó, pero de pronto el ambiente cambió. Un silencio absoluto cubrió el pabellón. No se oían cadenas, ni pasos, ni ronquidos, solo su respiración. Mateo abrió los ojos, confuso. Entonces la vio. Una luz suave, cálida, comenzaba a filtrarse en su celda. No era el reflejo de un foco, ni el amanecer. Provenía del rincón donde guardaba sus cosas, extendiéndose poco a poco, como si respirara. Mateo se incorporó, aturdido. La luz no quemaba, pero lo envolvía. Dentro de ella,
una figura se delineó lentamente. Un hombre sentado, sereno, con una mirada que no necesitaba palabras. Mateo retrocedió instintivamente, con el corazón desbocado. «¿Quién eres?», susurró. El hombre no habló. Su rostro reflejaba una paz que Mateo nunca había visto. No había brillo sobrenatural, ni voces del cielo, solo una presencia que lo llenaba de calma y de miedo al mismo tiempo. Mateo bajó la mirada, temblando. «Si eres lo que creo, llegas tarde. Hace años que me perdí». El silencio continuó. La figura lo observaba con ternura, como quien comprende el dolor sin juzgarlo. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. Las lágrimas que llevaba años conteniendo empezaron a rodar sin permiso. «No entiendo por qué», dijo con la voz rota. «He hecho cosas que ni tú podrías perdonar». Entonces, sin que una palabra se pronunciara, Mateo sintió algo. No era voz ni pensamiento, sino una certeza que le atravesó el alma. «Nunca te dejé». Su cuerpo se estremeció. No supo si era real, sueño o locura. Pero en ese instante, todo el peso que lo había aplastado se volvió liviano. Años de culpa se disolvieron en un llanto silencioso que no podía detener. La figura se levantó lentamente. Dio un paso hacia él y la luz lo cubrió por completo. Mateo cerró los ojos respirando hondo, temiendo que al abrirlos todo desapareciera. Cuando lo hizo, la celda estaba vacía. Solo quedaba el parpadeo del foco del pasillo y el sonido lejano de un guardia bostezando. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, tratando de entender. El güero se movió en la litera de abajo. «¿Qué pasa, compa? ¿Estás hablando solo?» Mateo lo miró desde arriba, todavía con lágrimas en los ojos. «Nada, solo tuve un sueño raro». «Aquí todos soñamos con salir, no te emociones», murmuró el güero, dándose vuelta para dormir. Mateo permaneció despierto. Tocó el suelo frío, buscando señales, pero no encontró nada. Aún así, algo en él había cambiado. No podía explicarlo, pero sentía que la oscuridad de su alma había sido tocada por algo inmenso, algo imposible de negar. Cerró los ojos y murmuró una oración torpe, la primera en años. «Si fuiste tú, no me dejes volver a ser el mismo». El amanecer llegó despacio, tiñendo las paredes con un resplandor dorado. Mateo observó el haz de luz que entraba por la rendija y por primera vez no lo vio como una burla. Le pareció una respuesta. En el fondo, entendió que algo había comenzado esa noche. No sabía qué ni cómo, pero lo cierto era que su celda, por unos minutos, había estado iluminada. El día siguiente amaneció despejado, con un cielo azul que contrastaba con los muros grisáceos del penal. Mateo se sentía diferente, aunque no sabía explicar por qué. Había dormido poco, pero por primera vez en años, su mente no estaba llena de rabia. Había algo nuevo, una calma que no le pertenecía, una especie de alivio silencioso que lo acompañaba incluso en medio del ruido del patio. Mientras los internos se formaban para el conteo, el güero notó su expresión. «Traes una cara rara, Aguilar. ¿Te pasaron algo por debajo de la puerta?» Mateo sonrió apenas. «Nada, solo dormí bien». El güero soltó una carcajada. «Aquí nadie duerme bien, carnal. Si soñaste con libertad, mejor despierta». Pero Mateo no respondió. En su interior algo se había movido. Sentía una presencia constante, no como visión, sino como una voz muda que lo invitaba a ser distinto. Al caminar por el pasillo, notó los rostros cansados de los otros reclusos, las miradas perdidas de hombres que ya no esperaban nada. De pronto, sintió compasión. No pena, sino algo más profundo. Un deseo sincero de que todos, incluso los peores, pudieran sentir esa misma paz que lo había rozado la noche anterior. Durante la jornada en el taller, el padre Esteban se acercó. «Recibí tu carta, Mateo. La respuesta de tu hermana llegará pronto». «Gracias, padre», dijo él, limpiando el sudor de su frente. «Y gracias por haberla contactado». El sacerdote asintió. A veces, Dios usa las cartas más simples para escribir historias nuevas. Mateo lo miró fijamente.
¿Y si no fue un sueño? El sacerdote levantó una ceja. ¿A qué te refieres? Anoche algo pasó. No sé si lo imaginé, pero sentí que no estaba solo. El padre Esteban no sonrió ni se sorprendió. Cuando el alma se abre no necesita ojos para ver. Lo importante no es si fue real, sino lo que cambió en ti. Mateo bajó la mirada. Me siento limpio, padre, vacío, pero en paz. Entonces no busques explicaciones. Vive como si fuera verdad, dijo el sacerdote antes de alejarse. El resto del día, Mateo trabajó con una energía distinta. En lugar de guardar silencio o aislarse, comenzó a ayudar a los internos más viejos a cargar materiales, compartió su pan con un joven recién llegado y por primera vez sonrió sin motivo. Algunos lo miraban con recelo, otros con curiosidad. En la prisión, la bondad era sospechosa. Durante la cena el güero lo observó en silencio. Algo te pasa, viejo. No eres el mismo. Tal vez por fin entendí que no todo está perdido. Aquí todo está perdido. El güero apagó su cigarro con rabia. La fe no te va a salvar cuando las puertas se cierren. Mateo sostuvo su mirada. No busco que me abran las puertas. Solo quiero dejar de ser mi propio carcelero. El güero soltó una risa amarga. Hablas como cura. Ten cuidado, te van a tomar por loco. Tal vez lo esté, pero me gusta cómo se siente. Esa noche, antes de dormir, escuchó a lo lejos una discusión entre guardias. El teniente Mendoza, con voz autoritaria, ordenaba revisar las celdas por contrabando. Cuando se detuvo frente a la suya, lo miró detenidamente. «Aguilar, ¿qué tramas? Te he visto diferente». «Nada, teniente. Solo trato de mantenerme tranquilo». «En este lugar los tranquilos son los más peligrosos», replicó Mendoza, dándole un golpecito en la reja antes de seguir su ronda. Mateo respiró hondo. No sabía cómo explicar lo que sentía, pero aquella calma interior era más fuerte que el miedo o la desconfianza. Se recostó mirando el techo, dejando que el sonido del penal lo arrullara. Por primera vez, pensó que tal vez la redención no era una promesa lejana, sino una elección diaria. Quizá el milagro no estaba en que Dios bajara a salvarlo, sino en que él aprendiera a creer que aún podía cambiar. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Era paz. Y en medio de esa quietud, Mateo entendió que su despertar interior apenas comenzaba. La transformación de Mateo no pasó desapercibida. En una prisión donde la desconfianza era la ley, cualquier cambio de actitud levantaba sospechas. Los guardias lo observaban, los internos murmuraban. Algunos pensaban que se había vuelto loco, otros creían que tramaba algo con el padre Esteban, pero Mateo ya no se defendía. Había aprendido a callar con serenidad, como quien sabe que las palabras no convencen, solo los actos. Esa mañana, mientras repartían las herramientas del taller, el güero lo miró con ironía. «Te estás ganando fama de santo. Si sigues así, te van a poner un altar». Mateo sonrió. «Prefiero que digan eso a que vuelvan a temerme». «El miedo mantiene vivos a los hombres aquí», replicó el güero bajando la voz. «No te olvides de eso». Mateo siguió trabajando sin responder. Lijaba una pieza metálica con precisión, dejando que el sonido rítmico calmara su mente. A cada movimiento, sentía como si estuviera limando también las asperezas de su alma. Pero la paz en un lugar como Puerta Grande era un lujo que no duraba mucho. Al mediodía, el teniente Mendoza entró al taller acompañado por 2 guardias. Su mirada se detuvo en Mateo. «Tú, Aguilar, te quiero en el patio central». Los internos intercambiaron miradas. Mateo dejó las herramientas y lo siguió. Al llegar, vio un grupo de guardias revisando las celdas. En el suelo, una bolsa con cigarrillos, dinero y un pequeño cuchillo artesanal. «¿De quién es esto?», preguntó Mendoza mostrando la bolsa. Nadie habló. El silencio era la regla, hasta que uno de los internos del pabellón norte lo señaló. «Es del Aguilar. Lo escondía detrás del tanque del agua». Mateo frunció el ceño. «Eso es mentira». Mendoza lo observó en silencio. «Registra su celda», ordenó.
Los guardias entraron y al poco rato sacaron otra bolsa similar. Mateo la reconoció de inmediato. No era suya, pero estaba en su espacio. El teniente la sostuvo frente a todos. Parece que el santo también hace milagros con el contrabando. Mateo lo miró, indignado. No tengo nada que ver con eso. Aquí todos dicen lo mismo, respondió Mendoza sin alterar su tono. Luego, volviéndose hacia los guardias, llévenlo al aislamiento. Los internos lo observaban mientras lo escoltaban. El güero evitó su mirada con una mueca que delataba algo. Mateo lo entendió todo sin necesidad de palabras. Horas después, encerrado en una celda fría y húmeda, repasó los hechos. No necesitaba pruebas. Sabía que el güero lo había traicionado. Tal vez lo había hecho por conveniencia o simple diversión, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era cómo reaccionaría ahora. Sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, Mateo sintió que la vieja rabia despertaba. La voz de su pasado le susurraba que todo había sido un error, que la bondad no servía en un mundo podrido. Pero otra voz más tenue resistía dentro de él. No vuelvas atrás. No dejes que lo arruinen otra vez. Pasaron las horas. En el pasillo se escuchaban risas lejanas, el arrastre de botas, el murmullo del penal en su rutina. El aislamiento olía a humedad y resignación. Mateo respiró hondo. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, comenzó a orar. No sé si sigues aquí, pero si me escuchas, ayúdame a no odiarlo. Por primera vez sus palabras no eran una súplica desesperada, sino una entrega sincera. No pedía justicia ni venganza, solo fuerza para no perder lo que había ganado dentro de sí. Cuando el guardia abrió la puerta para dejarle la comida, Mateo levantó la cabeza. «Dile al padre Esteban que quiero hablar con él». El hombre asintió sin decir nada. Mateo se quedó mirando el plato de arroz frío frente a él. En otro tiempo lo habría arrojado contra la pared. Pero ahora lo miró como símbolo de algo más grande, su paciencia. Sabía que cada elección, incluso la más pequeña, tenía un precio, y que la verdadera libertad no se obtenía escapando, sino resistiendo. Mientras la puerta se cerraba de nuevo, comprendió que el precio del cambio era precisamente ese: pagar con silencio, con fe y con dolor, sin esperar recompensa. El aislamiento era un mundo aparte, un túnel sin tiempo. Las paredes frías devolvían cada suspiro, y el silencio se volvía tan espeso que parecía tener forma. Mateo llevaba 3 días allí, sin hablar con nadie, sin ver el sol. Las horas se confundían, los recuerdos se mezclaban con pensamientos nuevos. A ratos sentía rabia, otras veces una paz inquietante que no sabía si amar o temer. En su mente resonaba la traición del güero, pero algo dentro de él se negaba a odiarlo. Había prometido no volver a ser esclavo del rencor, y cada minuto en esa celda era una prueba. Una noche, mientras la oscuridad lo envolvía, comenzó a escuchar un goteo. Era el mismo sonido que había marcado su primera noche en Puerta Grande. Cada gota golpeaba el suelo con un ritmo constante, hipnótico. Mateo la siguió con la mirada, como si el tiempo se midiera en aquel repiqueteo, y entonces, sin pensarlo, comenzó a hablar en voz baja. «No sé qué esperas de mí», murmuró. «He hecho todo mal, y aún así sigo respirando. Si de verdad estás ahí, enséñame para qué». El silencio le respondió con su propio eco. Mateo cerró los ojos y apoyó la frente en las rodillas. No quería señales, ni milagros. Solo quería entender por qué seguía vivo. De pronto, recordó las palabras del padre Esteban. Cuando el alma se abre, no necesita ojos para ver. Sintió un calor leve en el pecho, no físico, sino emocional, como si una llama se encendiera por dentro. No era la visión que había tenido antes, sino algo más íntimo, más humano. Era paz. Abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no le dolía tanto estar solo. Empezó a escuchar con atención los sonidos del penal, los pasos lejanos de los guardias, el murmullo de algún preso en otra celda, el silbido del viento colándose por una rendija. Todo formaba una especie de oración sin palabras.
Las voces del silencio, pensó. Tal vez Dios habla así, a través de lo que callamos. Al día siguiente, el padre Esteban llegó con una libreta en la mano. Teniente Mendoza me permitió visitarte unos minutos. Mateo se levantó despacio. Pensé que me habían olvidado. A veces el silencio no es castigo, sino espacio para escucharte, dijo el sacerdote sentándose frente a él. Mateo lo observó con cansancio. No sé si me estoy volviendo loco o si por fin estoy entendiendo algo. ¿Qué sientes?, preguntó el padre con voz suave. Siento que lo que vi aquella noche no fue solo un sueño. Fue algo que me empujó a seguir. Pero mientras más intento mantenerme en paz, más me ponen a prueba. Así es el cambio, Mateo, no se mide por los días buenos, sino por cómo resistes los malos. Mateo suspiró. Quiero creer que puedo perdonar al que me traicionó, pero no sé si tengo fuerza. El sacerdote cerró la libreta. No se trata de olvidar lo que hicieron, se trata de no dejar que el dolor decida por ti. Mateo asintió. A veces me pregunto si todo esto tiene sentido. Tener fe no es entender, sino seguir caminando aunque no veas el camino, dijo el padre Esteban mientras se ponía de pie. Escribiré al director para que te saquen pronto de aquí. Pero no desperdicies este silencio. Aquí es donde nacen las respuestas. Cuando se fue, Mateo se quedó solo otra vez. Miró la puerta cerrarse y respiró hondo. Por primera vez, no sintió desesperación. El silencio que antes era castigo ahora era compañía. Al recostarse pensó en Lucía, en su madre, en el hombre que había sido. Por dentro, una voz le susurró algo claro, sin palabras. Perdona, empieza contigo. Y entonces comprendió que el aislamiento no lo había encerrado, lo había liberado de todo lo que lo mantenía prisionero por dentro. El portón del aislamiento se abrió con un chirrido seco. Después de varios días encerrado, Mateo volvió a sentir el aire tibio del patio. Los rayos del sol lo cegaron por un instante. Caminó despacio, acompañado por un guardia, hasta llegar a la capilla del penal. Allí lo esperaba el padre Esteban, con su libreta abierta sobre el altar y una expresión serena. «Siéntate, hijo», dijo el sacerdote, señalando una banca. Mateo obedeció en silencio. El lugar olía a madera vieja y a incienso. En una esquina, un crucifijo gastado parecía observarlos en silencio. «¿Cómo te sientes?», preguntó el padre. «Vacío, pero tranquilo», respondió Mateo. «Y con miedo de perder lo poco que estoy entendiendo». «Eso no es miedo, es humildad», dijo el sacerdote con suavidad. «Cuando uno reconoce su fragilidad, empieza el verdadero cambio». Mateo apretó las manos sobre las rodillas. «He estado pensando en todo lo que hice, en la gente que herí, en las vidas que rompí por obedecer órdenes. Y me pregunto si el perdón sirve de algo cuando el daño ya está hecho». El padre Esteban lo miró fijamente. «El perdón no borra lo ocurrido, Mateo, lo transforma. No cambia el pasado, cambia el presente». Mateo bajó la cabeza. «¿Y si no merezco perdón?». «Nadie lo merece. Por eso se llama gracia», respondió el sacerdote. «Es un regalo, no una recompensa». Las palabras lo golpearon con fuerza. Mateo sintió un nudo en la garganta. «He cargado con esto tanto tiempo que ya no sé quién sería sin mi culpa». El sacerdote se levantó y colocó una mano sobre su hombro. «Entonces déjala aquí, no para olvidarla, sino para que ya no te gobierne». Mateo lo miró con los ojos humedecidos. «¿Y cómo se deja algo así?». «Confesando, nombrando lo que te atormenta». La verdad tiene poder cuando se dice con el corazón. Mateo respiró hondo. Le temblaban las manos, pero por primera vez habló sin esconderse. «Fui parte del cártel desde joven. Creía que era por necesidad, pero era por orgullo. Maté, mentí, traicioné a quienes me amaban. A mi amigo Toño lo vi morir por mi culpa. No disparé a propósito, pero fui quien lo llevó allí. Y cuando su madre me miró después del entierro, vi en sus ojos el infierno. Desde entonces vivo ahí». El silencio llenó la capilla. El padre Esteban no dijo nada, solo lo escuchó con atención, con respeto.
Cuando Mateo terminó, el sacerdote cerró los ojos por un momento y murmuró una oración en voz baja. «Gracias por decirlo», dijo finalmente. A veces el primer paso del perdón es reconocer que el otro también sufrió. «¿Y si nunca me perdonan?», preguntó Mateo con la voz quebrada. «No puedes obligar a nadie a perdonarte, pero puedes vivir de una forma que honre el arrepentimiento. Escribe, cuéntales tu historia, no para justificarte, sino para pedirles perdón con hechos, no con palabras». El sacerdote le entregó un cuaderno pequeño. «Empieza hoy. Escribe una carta a los que dañaste, incluso a los que ya no están, y cuando termines, la leeremos juntos». Mateo tomó el cuaderno con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «Gracias, padre». El sacerdote sonrió. «Dios no necesita que seas perfecto, solo sincero». Esa noche, en su celda, Mateo abrió el cuaderno. La primera hoja en blanco lo intimidó. Tardó varios minutos antes de escribir la primera línea. «A quien todavía guarda rencor, quiero decirle que yo también lo guardé, y me consumió. No pido olvidar, solo sanar». Las palabras fluyeron como agua contenida durante años. Escribió hasta que el cansancio lo venció. Cuando cerró el cuaderno sintió algo distinto. No era felicidad ni alivio total, pero sí un inicio. Antes de dormir murmuró con voz baja: «Si esto es el perdón, tal vez aún haya esperanza para mí». Las semanas siguientes trajeron un aire de tensión al penal. El motín del que Mateo había sido acusado finalmente llegó a oídos del director, y una audiencia interna fue programada para determinar su castigo. Los rumores se esparcieron rápido. Algunos decían que lo trasladarían a una prisión peor, otros que podría perder sus beneficios de trabajo. Pero Mateo no sentía miedo. Por primera vez, el juicio que más le preocupaba no era el que harían los hombres, sino el que debía enfrentar dentro de sí. Esa mañana, el padre Esteban lo visitó antes de la audiencia. Llevaba el cuaderno que Mateo había llenado con sus cartas. «Las leí todas», dijo el sacerdote con tono emocionado. «No imaginaba que tenías tanto que decir». Mateo bajó la mirada. «No sé si servirá de algo». «Sirvió para ti», respondió el padre. «Ahora ya no escribes desde el rencor, sino desde el arrepentimiento. Esa diferencia cambia todo». Mateo asintió. «Lo que no cambia es lo que viene». «No tengo pruebas de mi inocencia y el güero no hablará». El sacerdote colocó una mano en su hombro. «Tal vez no necesites defenderte solo». Minutos después, los guardias se lo llevaron al área administrativa. En la pequeña sala, el director del penal y el teniente Mendoza lo esperaban. La luz blanca caía sobre la mesa de metal y el ambiente olía a tensión. «Aguilar», comenzó el director, «estás acusado de posesión de contrabando y participación indirecta en el motín del mes pasado. ¿Tienes algo que decir?» Mateo respiró profundo. «No tengo pruebas para demostrar mi inocencia, pero tampoco razones para mentir. Estoy pagando mis errores, pero este no fue uno de ellos». El director tomó notas sin mirarlo. Mendoza lo observaba con atención. Había en su rostro una mezcla de escepticismo y respeto. «Lo que dicen de ti en el taller es curioso», intervino Mendoza. «Algunos aseguran que cambiaste, otros creen que finges». Mateo levantó la vista. «No me interesa convencer a nadie, solo intento no repetir lo que me destruyó». El silencio se hizo pesado. Entonces, para sorpresa de todos, Mendoza habló con firmeza. «Yo lo he estado observando, señor director. No creo que Aguilar haya tenido nada que ver. Su conducta cambió hace meses. Ya no busca pleitos, ayuda a los demás, mantiene la calma. Y si lo están acusando, sospecho que es por miedo a ese cambio». El director arqueó las cejas. «¿Está diciendo que lo inculparon?» «Sí», respondió Mendoza. «Y creo saber quién lo hizo». Mateo lo miró con desconcierto. No esperaba que el mismo hombre que lo había castigado tantas veces hablara en su defensa. Mendoza continuó. «Ordenaré una revisión de las cámaras y de las celdas del pabellón norte. Si encuentro lo que pienso, esta acusación se cae». El director asintió lentamente. «De acuerdo». Hasta entonces, Aguilar quedará bajo observación.
no bajo sanción. Mateo agradeció con un leve movimiento de cabeza. Cuando lo escoltaron de regreso, se acercó a Mendoza. No tenía por qué hacerlo. El teniente lo miró con seriedad. No lo hice por ti, Aguilar. Lo hice porque estoy cansado de ver hombres pudriéndose sin oportunidad. No arruines esto. De regreso en su celda, Mateo se sentó con el corazón agitado. Por primera vez, alguien dentro del sistema había confiado en su palabra. Se dio cuenta de que el cambio verdadero no se medía por rezos ni promesas, sino por cómo los demás empezaban a verlo distinto. Esa noche, mientras el penal se sumía en silencio, abrió el cuaderno y escribió una última frase. El perdón no me absolvió. Me preparó para el juicio más difícil, mirarme sin mentiras. Cerró el cuaderno con una paz que nunca había sentido. Afuera, una lluvia ligera comenzaba a caer sobre los techos del penal, como si el cielo también necesitara limpiar su propia carga. Mateo respiró hondo. Ya no esperaba milagros. Solo quería merecer al fin la segunda oportunidad que el destino empezaba a ofrecerle. El sol de la tarde se filtraba entre las rejas del taller, tiñendo de dorado el polvo suspendido en el aire. El ambiente estaba más tranquilo desde que el teniente Mendoza había intervenido a favor de Mateo. Los rumores sobre su inocencia se propagaban lentamente, como un eco que empezaba a transformar la percepción de los demás. Aún así, algunos seguían desconfiando. En la prisión, la fe en alguien era casi tan rara como la libertad. Ese día el padre Esteban lo buscó después del trabajo. Traía en las manos una hoja doblada y una mirada decidida. «Mateo, hay algo que quiero pedirte», dijo con voz firme. «Dígame, padre. Cada mes hago una charla en el pabellón central. Hablo de fe, de arrepentimiento, pero la mayoría ya se cansó de escucharme. Necesitan escuchar algo distinto. Necesitan escuchar a alguien como tú». Mateo lo miró sorprendido. «¿A mí? Padre, no soy ejemplo de nada. Precisamente por eso, porque tu cambio no vino de la pureza, sino del dolor. Los hombres aquí no necesitan santos, necesitan pruebas vivas de que todavía pueden levantarse». Mateo dudó. Le aterraba exponerse frente a los mismos que antes lo temían o lo despreciaban. Se van a burlar. Algunos sí, pero otros te escucharán. Y aunque solo uno entienda, habrá valido la pena. Mateo asintió lentamente. Está bien, lo haré, pero no sé qué decir. Solo di la verdad. Esa siempre encuentra su camino. Esa tarde, el pabellón central se llenó de murmullos. Los internos se sentaron en filas desordenadas. Algunos reían, otros cruzaban los brazos con escepticismo. El padre Esteban abrió el encuentro con una breve oración y luego anunció: «Hoy no hablaré yo, hoy hablará uno de ustedes». Cuando Mateo subió al pequeño estrado, el bullicio se apagó. Todos lo conocían. El ex sicario del Pacífico, el hombre que una vez dominó los pasillos a golpe de miedo. Nadie entendía qué hacía allí. Mateo respiró hondo. «No voy a hablarles de religión, ni de sermones, solo quiero contarles lo que me pasó», comenzó con voz firme, aunque su corazón latía rápido. «Yo creía que estaba más allá del perdón. Pensaba que mi historia ya estaba escrita y que solo me quedaba esperar el final, pero me equivoqué». Un murmullo recorrió la sala. Mateo continuó sin perder la calma. «Pasé años odiando, culpando a los demás, creyendo que el mundo me debía algo. Pero un día entendí que el único que me tenía preso era yo mismo. La cárcel no empezó aquí». Golpeó suavemente su pecho. «Empezó adentro». Algunos bajaron la mirada, otros lo observaban atentos. Mateo siguió: «No les digo que crean en Dios si no pueden, pero crean que todavía pueden cambiar. Si un hombre como yo pudo encontrar un poco de paz, cualquiera puede hacerlo». Un silencio profundo se extendió. Por un momento, nadie habló. Luego, desde el fondo, una voz ronca rompió la quietud. «¿Y qué pasa si ya es tarde?». Mateo miró hacia donde venía la voz. Era un interno mayor, con tatuajes hasta el cuello. «Nunca es tarde para empezar a ser alguien distinto. No podemos borrar lo que hicimos,
pero sí decidir cómo vamos a terminar. El padre Esteban observaba con los ojos húmedos. Aquella charla, más que un sermón, era un espejo. Cada palabra de Mateo resonaba en los muros como un eco que nadie esperaba escuchar. Al terminar, los internos se levantaron en silencio. Nadie aplaudió, pero muchos se quedaron quietos, como si algo invisible los hubiese tocado. El güero, desde una esquina, observaba sin decir nada. El padre Esteban se acercó y le susurró: «Hoy no predicó un preso. Hoy habló un hombre libre». Mateo sonrió con humildad. «Solo conté lo que necesitaba decir». «Y eso, hijo, es un testimonio», dijo el sacerdote, colocando una mano en su hombro. Esa noche, mientras regresaba a su celda, Mateo sintió que algo en los muros del penal había cambiado. No los muros físicos, sino los del alma de los hombres que lo habitaban. Por primera vez, el silencio no pesaba. Era el sonido de un nuevo comienzo. Pasaron algunos días desde que Mateo dio su testimonio. El ambiente en Puerta Grande se sentía diferente, más liviano, como si una brisa invisible hubiera recorrido los pasillos. Los internos hablaban menos de odio y más de familia. Aún así, Mateo no esperaba nada. Su corazón estaba tranquilo, y eso bastaba. Pero esa mañana, mientras limpiaba el taller, un guardia se acercó con una sonrisa discreta. «Aguilar, tienes visita». Mateo se congeló. «¿Visita?», repitió incrédulo. «En la sala 3. Muévete, que no va a esperar todo el día». Su mente se llenó de conjeturas. Pensó en el padre Esteban, en Mendoza, incluso en el güero, pero ninguna opción tenía sentido. Cuando entró a la sala, el aire se le atascó en el pecho. Frente a él, sentada con las manos entrelazadas, estaba Lucía. El tiempo la había cambiado. Su rostro conservaba la dulzura de antes, pero sus ojos mostraban una fuerza que no recordaba. Mateo se detuvo sin atreverse a hablar. «Hola, hermano», dijo ella, con una voz suave, temblorosa, pero firme. Él se sentó despacio. «Pensé que nunca volvería a verte». «Yo también lo pensé», respondió, «pero leí tu carta y tuve que venir». Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «No merezco que estés aquí». Lucía negó con la cabeza. «No se trata de merecer. Se trata de perdonar». Hubo un largo silencio. Las palabras de ella lo atravesaron con más fuerza que cualquier castigo. Lucía abrió su bolso y sacó un objeto envuelto en tela. «Esto era de mamá», dijo, desplegándolo con cuidado. Era una Biblia vieja de tapas gastadas y hojas amarillentas. Siempre la guardé. Decía que algún día volvería a tus manos. Mateo la tomó con cuidado, como si sostuviera algo vivo. «Creí que se había perdido cuando ella murió». «No, la tuve todo este tiempo. Pero no quise dártela hasta estar segura de que ibas a cuidarla, no solo tenerla». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mateo. «Lucía, no sabes cuánto lo siento. Todo. Te fallé a ti, a mamá, a todos». Ella extendió la mano y le tocó el rostro. «Ya lo sé, pero también sé que no eres el mismo. Lo que escribiste se siente diferente. Mamá tenía razón. Nadie está tan perdido que no pueda volver». Mateo la miró fijamente. «No sé si volveré a salir de aquí, pero por primera vez no me importa. Quiero ser digno de lo que ustedes creyeron en mí». Lucía sonrió y por un instante el penal dejó de ser un lugar de sombras. «Eso ya lo eres, hermano». Luego sacó una carta doblada y la colocó frente a él. «Esta vez quiero que la leas tú. Es mi turno de escribirte». Mateo la abrió con manos temblorosas. Era breve, escrita con letra firme. «Te perdono, no por olvidar, sino porque quiero que lo que nos separó no tenga más poder. No soy la misma niña que esperó tu regreso, pero sigo siendo tu hermana, y si tú estás encontrando la paz, quiero aprender de ti». Cuando terminó de leer, no pudo contener el llanto. Lucía lo abrazó a través del cristal que los separaba. No importaban las barreras ni los años. En ese gesto había más libertad que en todo el cielo abierto. El guardia avisó que el tiempo había terminado.
Lucía se levantó, respirando hondo. «Voy a volver, Mateo. No te prometo cuándo, pero voy a volver». «Con eso me basta», respondió, sonriendo entre lágrimas. Cuando ella se fue, Mateo permaneció sentado, sosteniendo la Biblia contra el pecho. Afuera, el sol se filtraba por la ventana iluminando el polvo suspendido en el aire. Miró hacia arriba y susurró: «Gracias». Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero esa visita había sellado algo que ni el tiempo ni los muros podrían romper. El reencuentro de dos almas que, pese a todo, nunca dejaron de buscarse. El amanecer llegó tranquilo, con un tono dorado que parecía suavizar los muros de Puerta Grande. Mateo despertó temprano, antes del conteo, con la Biblia abierta sobre su pecho. Había pasado la noche leyendo los pasajes que su madre le enseñaba cuando era niño, aquellos que hablaban de perdón, de fe y de libertad interior. Ahora entendía lo que antes solo repetía de memoria. La libertad no era un lugar, era un estado del alma. El padre Esteban lo encontró barriendo el pasillo del pabellón. «Te ves distinto», dijo con una sonrisa. «Ya no caminas como preso». Mateo se detuvo y lo miró con serenidad. «Porque ya no lo soy, padre. Los muros siguen ahí, pero por dentro ya no me encierran». El sacerdote asintió, emocionado. «He visto a muchos hombres rezar aquí, pero pocos encontrar la paz que tú encontraste». «No la encontré, padre, me la prestaron», respondió Mateo con humildad. «Jesús vino a mi celda una noche, y desde entonces solo intento no perder lo que me dejó». El sacerdote guardó silencio. No necesitaba pruebas. Lo que veía en los ojos de Mateo bastaba. A media mañana, el teniente Mendoza se acercó. Llevaba un sobre en la mano. «Buenas noticias, Aguilar». Su tono era más humano que nunca. «Revisamos las cámaras del motín. El contrabando no era tuyo. Estás limpio». Mateo lo miró con gratitud. «Gracias, teniente». «No me des las gracias. No lo hice por ti». Mendoza sonrió apenas. «Lo hice porque necesitaba creer que alguien todavía puede cambiar». Cuando se fue, Mateo sintió un extraño orgullo, no por haber sido declarado inocente, sino por haber recuperado algo que creía perdido: el respeto. Durante el almuerzo, los internos lo saludaban con discreta cordialidad. Algunos lo llamaban el predicador, otros simplemente Mateo. Ya no era el sicario temido ni el loco que gritaba contra Dios. Era un hombre que, sin proponérselo, se había convertido en símbolo de esperanza en un lugar olvidado por todos. Por la tarde, el padre Esteban reunió a un pequeño grupo de reclusos en la capilla. Mateo estaba entre ellos, sentado al fondo escuchando. El sacerdote habló brevemente sobre la redención y luego lo miró. «Mateo, ¿quieres decir unas palabras?» Él se levantó sin miedo. «Solo quiero agradecer», dijo con voz firme. «No a mí, sino a quien me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Creí que Dios me había olvidado, pero fui yo quien lo olvidó primero. Y cuando al fin lo busqué, descubrí que nunca se había ido». Las miradas de los demás se ablandaron. Algunos cerraron los ojos, otros asintieron en silencio. En ese instante, Mateo sintió que todo su sufrimiento había tenido sentido. Cada caída, cada culpa, cada noche de oscuridad, todo lo había llevado hasta allí. Al terminar la jornada, regresó a su celda y se sentó junto a la pequeña ventana. Afuera el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Sacó la Biblia y la carta de Lucía, las colocó sobre su regazo y respiró profundamente. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró. El sonido de los pasos de los guardias y el murmullo lejano de los presos ya no le pesaban. Eran parte de su nueva rutina, de su vida renovada. Esa noche, antes de dormir, el padre Esteban pasó frente a su celda y se detuvo. «¿Sabes, Mateo? Creo que, de alguna manera, tú también me devolviste la fe». Mateo sonrió. «Entonces valió la pena cada día aquí dentro». El sacerdote asintió y siguió su camino. Mateo cerró los ojos y, en la quietud de su celda, oró por última vez ese día. «Si algún día salgo,
No quiero volver al mundo de antes. Quiero salir para servir, no para huir. Afuera la noche envolvía el penal, pero dentro de su corazón una luz permanecía encendida. Ya no era el mismo hombre que gritó que Dios lo había olvidado. Ahora era un alma libre, incluso entre rejas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos de fe, redención y esperanza. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue descubriendo historias reales que demuestran que incluso detrás de los muros más altos, la luz puede encontrar su camino.